Y arrancamos el programa. Ya están sentados Facundo del Gaizo, legislador de la Coalición Cívica, Leila Yani, Iñaki Gutiérrez. Gran programa con muchísima información. ¿Otra mansión del Chiqui Tapia, Bruno? Sí, Guada, a ver, vamos a ampliar un poco esta información que revelamos el viernes de la semana pasada aquí en La Vez, que tiene que ver con otra posible supuesta mansión que está vinculada a la empresa Real Central SRL, la empresa que es dueña de la primera mansión que ya todos vimos, que ya todos conocimos, y que la Coalición Cívica pide investigar. De hecho, por supuesto, formuló una denuncia en la cual ellos afirman que esa casa pertenece a Tapia o a Tobillino y es lo que están pidiendo investigar. Bueno, hasta acá lo que conocimos y lo que mostramos el viernes de la semana pasada es esta casa. Ahí está. Es una nueva casa, está ubicada en Aires Plaza, en el country Aires Plaza. ¿Cómo pudimos llegar a la conclusión de que esta casa está vinculada a Real Central SRL? Porque en las expensas figura como dueña de esta propiedad. Nosotros fuimos hasta allí. Esta es una imagen que tomamos la semana pasada. Ustedes la ven, es una propiedad, por supuesto, importante. Una propiedad que tiene 2 lotes. Comienza en una calle, tiene conexión con una calle y también salida a la otra. De hecho, van a ver cómo en instantes van a ver cómo avanza el dron y van a ver, por supuesto, la pileta, el parque. Bueno, una propiedad muy importante. Y la semana pasada mostramos esto que les quiero recordar, que son las expensas. Vamos a ver eso. Atención, Brunito. Sí, por supuesto, es una mansión importante que, repito, está a nombre de Real Central SRL. Al día de hoy. Al día de hoy. La misma empresa que denunció a la Coalición Cívica y que dice que hay que investigarla porque en rigor esa empresa se utilizó para ocultar el verdadero dueño de la primera mansión de la polémica. Pero atención, porque lo que descubrimos, seguimos investigando, y lo que descubrimos es que en 2022, ¿sí? 3 años atrás, esa misma propiedad estaba a nombre de otra empresa. Y curiosamente, esa empresa, que ahora la van a ver, fíjate vos, Wicca Sociedad Anónima, SAS, Wicca SAS, van a ver los 2 lotes. La SAS, mirá. Esto es al 31 de enero de 2022. Yo quiero que vean quiénes son las 2 personas que figuran como directivos o que integran justamente esta empresa. Van a ver los nombres. María Florencia Sartirana, ex secretaria de Finanzas de la AFA, y Juan Pablo Bicon o Bacon, que es ex integrante de la AFA. De alguna manera, estos datos nuevos que estamos aportando, todos los caminos conducen a la AFA, ¿no? Lo que hacen es que todos los caminos de alguna manera terminan conduciendo a la AFA. Vuelvo a insistir con esto, como dijimos el viernes de la semana pasada. ¿Esto demuestra que esta casa que estamos mostrando pertenece a Tapia? No. ¿Esto demuestra que pertenece a Tobillino? No. Pero es otra pista más para la justicia, porque la justicia ahora está investigando a Real Central SRL y esta es otra propiedad que está a nombre de esa firma, que, repito este dato, no hay que olvidarse de esto, la Coalición Cívica denunció que 2 personas, Ana Lucía Conte y Pantano, Luciano Pantano, que son los dueños de Real Central SRL, podrían ser testaferros del verdadero dueño de la primera mansión, de esta y de toda la flota de autos que dimos a conocer el viernes de la semana pasada. Recordemos que el viernes también hubo medidas, ¿no? Sí. Ya sobre el final de la jornada, medidas pedidas por el juez Rafecas, que tienen que ver con empezar a investigar a estas 2 personas y a esta sociedad, ¿no? Efectivamente, a ver, se le pidieron medidas al Banco Central, a la IGJ, a ARCA, tienen que ver con un perfil fiscal justamente de estas 2 personas. Luciano Pantano, Ana Conte y por supuesto la empresa Real Central SRL. Acá básicamente, lo voy a poner en criollo, hay que saber de dónde sacaron la plata para comprar las casas, básicamente. Es decir, estas personas tienen capacidad económica, financiera para comprar los autos, para comprar la mansión. En teoría no, porque son monotributistas, ¿no? Una es una jubilada y el otro es un monotributista. Conte es jubilada, monotributista social. Monotributista social. Y Pantano, monotributista categoría G, es decir, que puede facturar hasta unos 40 millones de pesos anual. No le daría el blanco para comprar estas propiedades, básicamente, ¿no? Facundo, ¿estás conforme con las medidas pedidas por el juez o se quedó corto? No, todavía no empezaron a actuar. La verdad que me parece que en términos maradonianos se le está escapando la tortuga, porque los autos se escapan a 100 km por hora y la justicia a 2 km por hora.
los vecinos te mandan fotos de cómo se escapan los autos. Exacto. Pasaron 15 días en donde, bueno, todo parece indicar que estuvieron vaciando absolutamente todo y recién ahora se dictó poner una presencia policial, ¿no? Mira, yo hacía el chiste entre las cosas, porque da la sensación con este informe último y que todos los días estamos recibiendo denuncias porque esto es un castillo naipe que se está cayendo. O sea, la impunidad de Chiquitapia y Tobillino se está derrumbando todos los días, de que hay como una especie de empresa madre testaferro, que es Real Central SRL, que tiene la super mega mansión de Pilar. Ahora, esto de Wicca, que es artirana, es una persona muy allegada a Tobillino, se lo pasaron a Real Central. Y los autos, porque hay cosas increíbles. Los autos, la jubilada... Esto lo agregaron en la denuncia, Sí, en la ampliación que van a hacer mañana, Exacto. ¿no? Lo de los autos es increíble, porque la jubilada como tributo social tiene autos de colección, autos importados, y el día que salía el informe acá, ustedes, el mismo día, al mediodía, estaba comprando un Porsche 911 Carrera en el registro 13 de La Matanza, que vale 480.000, la jubilada. 480.000 el 26 de noviembre, ¿no? El 26 de noviembre, o sea que a pesar de que era un tema que ya se estaba instalando en los medios de comunicación, con total impunidad compró un auto... Su segundo Porsche del año. Segundo Porsche del año, la monotributista social, que además yo me pregunto, ¿dónde está la IGJ acá que tendrían que haber emitido un reporte de operación sospechosa? Porque no es que cualquiera de nosotros puede ir, comprar un Porsche y no pasa nada, La digamos. UIF, decís vos. La UIF, sí, exacto. la La UIF y la IGJ también, o sea, han pasado años sin que actuaran, porque esto no es de hoy. Como lo fuerte fue en el 2022, cuando Central Park Drinks, que es la empresa madre, estamos hablando que la empresa madre es Luciano Pantano, con un capital accionario de 300.000 pesos. Con eso compró 35 autos de alta gama y de colección y los radicó en Santiago del Estero. O sea, todos los caminos conducen a Santiago del Estero, ¿eh? O sea, los radica 35. Y después, en el 24, ya pasan a Real Central el resto de los autos. O sea, estamos hablando que Pantano y su mamá, la monotributista jubilada, es dueño de más de 50 autos de alta gama, de colección, de la super mega mansión y de esta nueva casa. Actualmente 59. 59. Y entonces, son titulares actuales. A ver, lo único que queda pensar es que contó con encubrimiento político, ¿no? Claro. Porque, digamos, no hubo ningún organismo contralor que haya detectado ninguna anomalía en todas estas operaciones, por lo menos en estos 3 años. Es lo que vos decís, y aparte hay que plantearlo claramente. Tapia y Tobillino eran intocables, hay que decirlo. Blindados, absolutamente. Poder político, poder judicial, no había manera. Yo denuncié penalmente a Tobillino el año pasado. Obviamente se me cagaron de risa. Cayó en el juez Lijo. Sí. No avanzaban las causas en ese entonces. Nada, aparte te decían imposible. Imposible. Ahora, lo que sucedió es la anatomía de un instante. Es la gota que rebalsó vaso, Rosario Central con el campeonato de escritorio y después el hecho de dignidad de estudiante dándose vuelta. A partir de ahí, como que se abre todo. Y lo que decimos que se rompió es el círculo interno, porque nosotros no es que somos tampoco Messi de las investigaciones. Tenemos el coraje y la valentía de Carrió, tenemos algunos diputados, tenemos un grupo de chicos que está todo el día laburando, tenemos abogados que están... Pero ahora, lo fuerte viene porque se está rompiendo... Para que quede claro una cosa, porque vamos a suponer que todos los autos y estas 2 casas que mostramos efectivamente son de Tobillino, no lo sé, pero vamos a suponer que sí. El problema no es que él no pueda justificar el dinero, porque entiendo que es una persona con capacidad para comprar eso. El problema es que estas propiedades se están comprando a través de una empresa que no tiene capacidad económica para comprarla, que las 2 personas dueñas de esta empresa tampoco tienen capacidad y que evidentemente es una maniobra para ocultar al verdadero dueño. Eso es básicamente lo que hay que investigar y demostrar. Que Real Central no puede comprar nada de lo que vimos en estos días. Nuestra denuncia pasa, señores, acá hay posible lavado y hay posible testaferros. En el caso, aparte, con Vallejos y Pantano, el de Sur Finanzas y Pantano, meten a las madres. Es una cosa increíble. Metés a tu hija en este quilombo y ¿vos querés que tu mamá vaya presa? Bueno, Pantano va a tener que hablar y decir quién lo metió acá en este negocio. Porque si no, su mamá va a ir presa. La mamá tiene el 95% paquete accionario Real Central. La mamá, la jubilada, es la mayor dueña de la super mega mansión, de los 59 autos y de la otra mansión. No, es una barbaridad. La UIF
que recién ahora va a informarle a la justicia si hay algún reporte de operación sospechosa. Claro, Guada, porque el viernes, ¿te acordás? Estábamos en vivo cuando empezamos a contar las medidas del juez Rafecas, y una de esas medidas es haberle pedido a la UIF que le informe si efectivamente existieron reportes de operaciones sospechosas sobre Pantanos, sobre Conte y sobre Real Central. Es decir, ahora se está haciendo un perfil económico y financiero de estas personas que, por supuesto, esto es recién ahora. Claro. Todo lo que hicieron anteriormente ya está, no se puede hacer absolutamente nada, será parte de la investigación. Pero básicamente lo que le va a informar la UIF a la justicia es si en algún momento de los últimos años existieron reportes de operaciones sospechosas sobre estas personas. Y básicamente lo que le va a informar la IGJ y también, entiendo yo, el Banco Central es, porque además hay una medida muy importante que tiene que ver con qué cuentas tienen, qué movimientos bancarios hicieron, qué ingresos tuvieron estas personas para poder demostrar todo este patrimonio. No, es increíble el contador, que haya comprado 2 Porsche en un año una persona monotributista social y que no haya saltado ninguna alerta cuando a nosotros nos investigaban hasta lo que habías gastado en el supermercado, ¿no? Porque hasta hace poco hacían relevamiento de todos los gastos de tarjeta de crédito de todos los argentinos, ¿no? Pero un Porsche, 2 Porsche en un año no le saltó a nadie. Como en términos maradonianos, a muchos se les escapó la tortuga. Sí, claramente. Leila, ¿hubo encubrimiento político? A ver, claramente durante los últimos años, sí, a ver, el Chiquitapia y todo lo que es la estructura de la AFA ha servido al poder político, y te lo puedo decir desde el lugar, desde los municipios, han servido a los intendentes, y cómo brindándole toda la estructura con los clubes generalmente del ascenso, en el caso de La Matanza está La Ferrera, Almirante Brown, en donde los intendentes, Fernandito Espinosa, se sirve de las barras bravas que te hacen, de seguridad, que te mandan a apretar a uno cuando vos querés denunciar, o sea, hay un encubrimiento y se sirven del poder político y se retroalimentan. ¿Solamente con las barras o también, por ejemplo, utilizar la financiera para lavar dinero sucio de la política? Por supuesto que sí, desde la financiera, las barras bravas, dirigentes de estos clubes que cambian de auto como uno puede cambiar, no sé, de saco, tal vez, ¿no? Tendrían que ir más allá e investigar también a los clubes que están radicados en los municipios, que sobre todo son clubes del ascenso. Estamos hablando, a ver, en los municipios en donde esa localidad está muy fuerte. Y además acá hay un dato que no puede dejar de pasarse por alto. Este hombre, el Chiquitapia, es el presidente ejecutivo del SEAMSE, que tiene un gran descontrol en ese lugar. Ahora vamos, quiero que me cuentes porque te voy vos a contar. estuviste. Estuve en el SEAMSE de González Catán, La Matanza. Ahora vamos con eso, porque primero nos ocupamos de... Empiezan a salir, ¿no? Propiedades, bienes de lujo. El misterioso avión, no sé, ¿sería del Chiquitapia? Bueno, que lo usó bastante Chiquitapia, parece que sí. Lucas, ¿dónde estás? Estamos, chicos, ¿todo bien? Vamos, para que pongo acá el piloto automático. Otra vez, ¿cómo? Así. Te haces un fetiche esto, ¿no? Qué propensión a los disfraces que tenés. Es un déjà vu, porque esto mismo hizo la semana pasada, ¿no? Como le gustó, el piloto automático. Garpa, el uniforme de piloto, Garpa. Ya hice todos los personajes de Village People, ya los tengo encima. Me falta el indio para la semana que viene, que lo dejé pendiente. Tengo obrero, todo. Pero bueno. Te falta el indio. Me falta el indio, sí, que en cualquier momento pasa algo y aparezco de indio, pero no importa. Vamos a contar un poco... No sabemos técnicamente, o por lo menos no podemos probar que sean del Chiquitapia, claro, pero sí podemos decir que los usa mucho el señor Chiquitapia. Déjame darte un poco de contexto porque hay 12 aviones que están muy vinculados al Chiquitapia. Siempre es el mismo modelo de avión, es un Gulfstream 500, si no me equivoco exactamente. Un avión de lujo, ahora en un rato vamos a ver imágenes del avión. Para que te des una idea, es un avión privado, chiquitito, 14 asientos, pueden viajar 14 personas, baño adelante, baño atrás. Se puede poner una cortinita, se hace una especie de dormitorio privado atrás. Y un vuelo en ese avión, que para que te des una idea, gasta entre 150 y 300 mil dólares solamente en nafta para ir y volver a Madrid. Muy caro viajar en ese avión. Solo de nafta, dependiendo de dónde cargues. ¿No? Solo costo operativo de nafta, nada más. Solo costo operativo. Hay mucha diferencia entre cargar nafta acá en el continente o en Europa. Me explicaban los pilotos que más saben de esto hoy. Pero para que te des una idea, podemos calcular que es 70 mil dólares por tramo como mínimo. O sea que como mínimo, si pagás muy poco nafta, tenés 70 días y 70 de vuelta. Un viaje solo de servicio vale unos 200 mil dólares. Es el doble de lo que se entrega. Pará, Luqui, te puedo dar un datazo. Me dijiste 140 mil dólares.
Espera, Más o menos. repetime porque Sí, justo no te escuché. 70.000 por tramo. Bueno, la Copa Argentina creo que al ganador le reparte $60.000. Bueno, 50.000. exactamente. 50.000. Si nosotros quisiéramos contratar ese vuelo para ir y volver solamente a Madrid, no Sí. los vuelos que suele hacer Chiqui, que va de Fort Lauderdale a Madrid, de Madrid a Angola, de Angola a Buenos Aires, solamente para ir y volver a Madrid estamos hablando de $200.000 como barato. Para que se den una idea. De hecho, nuestro colega Nicolás Pizzi reveló hace muy poco que uno de los últimos vuelos que hizo el Chiquitapia antes del sorteo mundial salió más o menos $500.000. Wow. Obviamente lo paga la AFA y todo eso. Vamos a ver las placas de qué es el avión. Gulfstream 400, modelo GF. Este es el avión que está ahora en boca de todos porque es un avión que vinculan a muchos políticos, no solamente al Chiquitapia. Está registrado en Estados Unidos. Esto es raro. La patente del avión es T7SUE y en 2023 fue comprado y registrado en San Marino. Te van a retar porque se dice matrícula, no patente. Matrícula, sí, no patente. Tenés razón, Guada. Gracias por corregirme. Tenés razón. Vamos a la siguiente placa, que no es matrícula, casualmente. Estuvo registrado en Paraguay. En su momento operó en un hangar, en el famoso Hangar 1, un hangar muy conocido en el aeropuerto de San Fernando. Y entre junio de 2023 y febrero de 2024 voló a requerimiento de Tapia. Muy usado ese aeropuerto por Insaurralde, por ejemplo, ¿no? Que se iba a Paraguay y de ahí se iba a Estados Unidos o a Europa a disfrutar del verano europeo, por ejemplo. Este es el otro avión, también un Gulfstream. Gulfstream es un avión que, si yo no me equivoco, o sea, es que para los políticos y los empresarios hay como una diferencia muy grande entre tener que entrar agachado al avión privado y poder caminar adentro. El Gulfstream es un avión muy cómodo. Poné la placa si hablamos del otro Gulfstream. Es que viste que entre ellos compiten después y se hacen bullying porque tienen un avión chiquito, el mío es más grande, viste esas cosas. Totalmente. Estos son los viajes del Chiquitapia. En 2023 estuvo en Sevilla, usó este avión que estamos describiendo ahora. ¿Y por qué no? Málaga. ¿Por qué no viajó en un vuelo de línea? Bueno, son las preguntas que uno se hace, calculo que lo puede justificar. Fue en 2024 a Fort Lauderdale, es muy cerquita de Miami, arriba de Miami. Hay lugares muy lindos. Estuvo en Asunción del Paraguay. También la familia de Moyano estuvo ahí, 2024 en Mendoza. Siempre hablando de avión privado, ¿no? Estuvo en Florida también en 2025. ¿Todo esto lo paga la AFA, Lucas? Y Aruba, ahí te cuento, Brunito, y este es medio polémico, también estuvo en Aruba. Por ahí hubo algún evento de la AFA o de la FIFA. No lo sé. Estoy pensando, ¿qué hubo en Aruba? ¿Algún acto oficial? Yo quiero contar algo. Yo no sé si estos aviones son del Chiquitapia. Sí es cierto que lo usa mucho el Chiquitapia, como el otro Gulfstream que contamos. De hecho, son de dos empresas. Hay muy pocas empresas de taxis aéreos en el país. Una es Baire Fly, la otra es Royal Class, que están asociadas a un montón de empresarios que suelen llevar a muchos políticos y empresarios. De hecho, uno de estos aviones que acabamos de contar fue el que llevó a Martín Insaurralde a Marbella, ¿se acuerdan? Con la señora Clerici. Exactamente. En el Bandido. Para ir a disfrutar del verano europeo. Pero, claro, el tema con estos aviones es que, digamos, salvo algún empresario que lo utilice en su propia empresa como movilidad y le dé un uso muy intensivo, suelen quedar en estas empresas de charters aéreo para que el avión no quede parado mientras yo no lo uso. Claramente. Eso va generando una ganancia. Entonces, por eso lo debe haber usado Insaurralde, por eso debe haber muchos otros políticos, y no perdamos de vista que también estas empresas muchas veces se utilizan, y de hecho hay una que está siendo investigada por la justicia para lavado de dinero a través de facturas truchas, ¿no? Bueno, yo te hago una factura como que volaste. En el caso Andis. Claro, exactamente. Ahí lo que trae Brunito y lo que decís vos es clave. El segundo avión que te mostramos, que incluso Dieguito Leuco y Geuna habían contado acá en TN hace 3 años, en 2022, que ese mismo avión, patente LB Lima Víctor, son los aviones argentinos, JQW, eso se dice Juliet Quebec Whiskey, para que vean que también manejamos viste, algo sabía. Ese avión lo había usado, entiendo, ex mujer de Chiquitapia, la hija de Moyano. Paola Moyano para hacer un viaje, y ahora lo volvió a usar el Chiquitapia, la estamos viendo ahí. Es un Gulfstream también, 400, ahí ves la patente o la chapa. El Chiquitapia en el sorteo del Mundial usó ese avión para ir y volver, que hizo un viaje bastante largo hasta Estados Unidos. El viaje había revelado nuestro colega Nico Pizzi que costó $500.000 y lo usó en 2022 Paola Moyano para ir a Miami con el hijo de Tapia, casualmente. Ahí lo vería, nosotros ponemos que lo habría usado Insaurralde, pero no, es el otro avión, el primero. ¿Quién pagó ese viaje, por ejemplo? Yo entiendo que el AFA.
Entiendo que la ¿Y AFA. por qué la AFA? Si lo usó Paola Moyano. Bueno, ahí tenés... No, el de 2022 no sé quién lo pagó. Claro, el de Ese no lo Paola sé. Moyano, ¿no? Ese no lo sé. Ahí tenés también un tema. Un avión de estos, porque también esto se está discutiendo, y ahora vamos a lo que preguntaba Bruno, en el mercado usado se consigue por 10, 12 millones de dólares. Más allá de que usen como taxi, mucha gente cree que estos aviones en verdad son o de políticos o de empresarios. No es muy difícil. Alguien tiene la titularidad del avión, por más que estén a nombre de empresas. ¿Por qué lo inscriben a nombres de empresas? Alguna de las 3 o 4 que hay en el país, porque pagan menos impuestos. Claro. Si vos tenés tu propio avión privado, si Brunito quiere tener su avión privado, vos tenés que pagar un montón de impuestos. Lo ponés a nombre de una empresa y evitás pagar esos impuestos. Pero son de personajes políticos. En este caso de este avión, que es de una empresa en particular, que esa empresa está investigada por presuntas facturas que tenían un sobreprecio en el marco de la causa Andis. Claro. ¿Qué Firefly. tiene estos aviones? Servicio a bordo premium, 2 baños, como contábamos, cuarto con cama. Este avión que estamos hablando es de Firefly, una empresa del señor Luis Grande, que están siendo todos investigados por los vínculos con el señor Sergio Mastropietro, Sí, sí. que era el socio de Fred Machado. Fred Machado es el hombre que terminó con la carrera política, por lo menos por ahora, del señor José Luis Exacto, que Espert. es, de hecho, quien le presentó a Fred Machado a José Luis Espert. Sí, sí. Exactamente. Ahí, Luqui, te agrego un dato que vos contabas algo fundamental del caso Andy. Saber lo que cree la justicia es que Calvet, este supuesto lobista de los laboratorios, le daba la plata a este personaje, Sergio Mastropietro, y él después le devolvía facturas de Firefly para utilizarlas en algún momento. Exacto. Por claro. millones y millones de pesos. Eso, para el juez federal Sebastián Casanelo, podría ser una maniobra de lavado de dinero. Esto corre, obviamente, por otro lado, tiene que ver con la causa Andis y con Claro. todo el runflerío que hay dando vuelta alrededor de la pero empresa. o sea, claramente vemos siempre los mismos manejos, ¿no? Sí, sí, y los mismos jugadores. Podés personajes. cambiar los nombres, los organismos, pero siempre más o menos es lo mismo. Es toda una gran red de corrupción y de lavado de dinero, ¿no? Sur Y de Finanzas nuevo- también aparece en la causa Andis, porque se usó la criptomoneda de Sur Finanza también Exacto. para Exactamente. supuestamente lavar plata. Y de nuevo, chicos, piensen porque no tenemos que naturalizar esto. El inmenso volumen de dinero que se maneja en un vuelo privado. Cada vez que uno se entera que un político o quien sea se toma un vuelo de acá hasta España y vuelve, estamos hablando de $200.000. Y cuando ves que va de acá a España, de España a Marbella, de Marbella a otro lado y vuelve, son $500.000, $500.000, que alguien lo paga, o lo pagan ellos, o lo pagan alguna empresa con la que tengan algún vínculo. Es un montón de dinero. Sí. Bueno, yo te digo, ¿quién lo termina pagando, no? Nosotros. Claro. Sí. Está claro, Bueno, está claro. en el caso de Chiquitapia, si hizo un viaje en el marco de la AFA, lo pagará la AFA y tendrá su justificación. Bueno, Vos me pero- preguntás a mí, ¿por qué no viajan en un vuelo de línea, en un avión comercial, incluso en business, si querés por ser un directivo? Bueno, no lo sé. Bueno, Este pero es de el- vuelta, la AFA tiene que presentar balances todos los años. Los Sí. ha presentado y siempre ha habido observaciones. No se le han aprobado los balances en los últimos años. No. Y sin embargo, gasta así en vuelos privados. Es una locura que esto no haya saltado antes, ¿no? Y bueno, tendrá que investigar la justicia. Además, sobre todo, que algunas de estas empresas, vos pensás que tienen dueños que digamos que están muy vinculados a la política y dueños de estas empresas que lo llevan a Insaurralde, a Scioli, a Sergio Tomás Massa. Siempre llevan a lo mismo, digamos. Exactamente. Siempre llevan a los mismos. Facundo, siempre llevan a los mismos políticos, ¿o no? Pero aparte de lo que a mí me asombra, que es en medio de este escándalo donde la sociedad está consternada, todos indignados, viajó en este super mega avión. O sea, lo hizo ahora. No tuvo ningún problema. O sea, es un grado de Claro. impunidad absoluta. Unidad absoluta. La respuesta menos tenebrosa, Guada, es la que decís vos, ¿no? Cuando te señalás a vos mismo, decís, ya sé quién lo paga, lo pagamos nosotros. Ojalá lo estuviéramos pagando nosotros como ciudadanos y esto fuera choreo del Estado, ¿no? La única razón que puede haber atrás de todo este volumen de guita es narcotráfico. Claro. Sí. ¿Ok? tal cual. Y ahí estamos en otro quilombo. Exacto, que es aún peor. por ahí. Es aún En el mejor de aún los casos peor. se lo chorean O al pueden Estado. ser las dos cosas, ¿no? Sí, Pueden ser, lamentablemente, Pero las vos dos sabés cosas. que- Porque, bueno, estábamos mencionando recién Santiago del Estero, provincia con contacto muy estrecho entre el gobernador Zamora y Pablo Tobillino, en donde él también amasó su fortuna, también fortuna, en donde hay toda una red de empresas también difícil de justificar. Y
en donde también se pone en duda si Tobillino no hace las veces también de testaferro de Zamora, ¿no? Bueno, es algo que tampoco la justicia investigó todavía. Todo eso, hoy estuvimos reunidos con el abogado Taboada, que tiene muchísimas denuncias ahí en Santiago del Estero. Estamos hablando de una situación de una provincia absolutamente feudal, donde está tomado la justicia y donde los abogados te decían, Tobillino maneja la justicia. Así te decían los abogados, Tobillino maneja la justicia. Exacto. Entonces tenés una línea que va a Santiago del Estero, otra línea que es Surfinanzas, que va a Loma de Zamora. O sea, la verdad que tenés, y en el medio una ostentación increíble, impunidad, donde están casas, autos, caballos, yates, aviones. O sea, tenés un juego para que es increíble que haya pasado delante de cara de todos. Exacto. Y la verdad que cuando hablas con todo el mundo de la política, con el mundo de fútbol, todos te dicen, todo se sabía. A nadie le sorprende. ¿Vos viste algún dirigente que está todo en silencio salir a respaldar? una cosa más, chicos, rápido, Ninguno que te va a piloto decir automático esto es mentira. y me Ninguno voy. te va a decir esto es mentira. Exacto. Todos te Hay dicen, que ver qué pasa esta todos ya semana. lo sabíamos. Hay que ir por acá, vayan a Santiago del Estero, vayan a los hoteles, fíjense en la línea Tirana y HT, que significa Aras Tobillino. ¿Viste? Vayan por ahí. Otros te dicen, vayan a Surfinanza, vayan a Loma de Zamora, vayan que terminen en Loma de Zamora. Esto recién empieza. Ahí, Lucas, ahí te dejo una cosita. Y justamente Santiago del Estero no es casualidad que es una provincia en donde están proliferando las pistas de aterrizaje, por lo menos que no están justificadas, ¿no? Por supuesto. Algunas son clandestinas, otras no son clandestinas, están declaradas, pero nadie entiende para qué se usan porque no tienen ningún uso práctico en la realidad cotidiana, ¿no? Pistas de aterrizaje que terminan a la vera de un río, casualmente, por ejemplo. Bueno, hay mucho que investigar. Lucas. Un solo datito en función de lo que contaba de Gaiso, y por ahí Brunito tiene más data. En las próximas horas la Cámara tiene que definir qué pasa con la causa. Sí, de correcto, finanzas. correcto. Es así. Muchos creen que la fiscal Incardona, que se quedó con la causa, que hizo una serie de avances, no sé si hizo todo lo que hizo para tal fin, pero que todo va a terminar en una serie de nulidades y la causa va de nuevo a derivar. Así que prestemos atención a ver qué pasa con la justicia y la causa de Surfinanzas. Así es, vamos a estar atentos. Como el piloto automático bajo, ¿eh? Porque vos te vas a llevar a tu casa, me parece, el uniforme. Aterrizo en el aeroparque, adiós. Hay que estar atentos porque están vaciando todo, Bruno. Bueno, a ver, la justicia tiene... Mirá qué buena carátula hicieron los chicos, ¿eh? No hay que Mirá. dejar pasar la carátula, mirá. Claro, es un operativo, Claro. ¿no? Operativo vaciar. ¿De qué se trata esta historia? A ver, la justicia cree que Ariel Vallejos, el dueño de Surfinanzas, es una posibilidad, podría haber dado la orden a los empleados justamente de su financiera de que vacíen todas las cajas fuertes y la documentación de la empresa justo antes del allanamiento. Mira, antes de meternos de lleno en esta historia de los datos que te traigo, quiero que recordemos cómo fue justamente el allanamiento y cómo abrían una de las cajas fuertes y, oh sorpresa, no encontraban básicamente nada. Claro. Mirá, este video lo mostramos la semana pasada, un adelanto de la vez. Es la sede Pinamar. Escuchen, mirá, escuchen el sonido, el audio. Ahí abre. Curioso, me contaba una fuente que esa empleada manejaba todo en la financiera, en la sede Pinamar. Ah, mira. Manejaba todo, tenía las llaves de todo. Mirá, y ahí pone la clave. Ahora sí, cuando quieras. La policía, por supuesto, registra todo. Y ella abre la caja fuerte de Surfinanzas y, bueno, uno cree que se va a encontrar con un montón de plata. Perfecto. Ahora cuando quieras. Esta es la financiera que tenía operaciones por 87 mil millones de pesos, por ejemplo. Por casi un billón. Un billón. Por casi un Me quedé billón de corta. pesos a través de Un su... B larga. Un 12 ceros. billón. 12 ceros. Sí, ya ni sabemos cómo Bueno. se dice. Ah, ¿qué contó? de tantos 5 ceros. lucas, ¿cuánto? Claro, Vas a sacar no. el pito. Repito, Así. es una creencia que tiene la justicia esto, todavía por supuesto no está confirmado, pero bueno, a uno le llama poderosamente la atención teniendo en cuenta que Surfinanzas, según la denuncia que hizo la DGI, manejó casi un billón de pesos a través de sus criptomonedas. Bueno, mira, tenemos el detalle, Guada, de cuánta fue la plata que fueron secuestrando en cada una de las sedes. Y si uno toma en cuenta la cantidad de plata que movía esta financiera y lo que se encontró, bueno, llama poderosamente la atención. Mira, en la sede central, enseguida el 780, encontraron tan solo 22 millones de pesos y solamente 32 mil dólares. Estamos hablando de una financiera que movía miles y millones de pesos. Es nada. Nada, caja misma. chica es eso para Caja eso. chica. En la sede de Pinamar, que es lo que vieron recién, esos montoncitos eran
14 millones de pesos, poquito más, 14 millones 500, 55 mil dólares y 700 euros, 730 euros. 730. En Cava, que allanaron Florida al 500, se encontraron poquito más de 3 millones de pesos y 3 mil dólares, 3.300 dólares. En Banfield, lo digo a modo de chiste, da pena, encontraron 650 dólares. Alsina, 700. Sí, 650 dólares. Esto está de las actas de allanamiento que seguí. En Montegrande, en Rojas a 61, encontraron un poquito más, mirá vos, 30 millones de pesos y casi 8 mil dólares. Que repito este dato. Es una tomadura de pelo. La justicia, ¿qué es lo que cree? Que como Surfinanzas había sido allanada en el caso Andis, en los días posteriores dijeron, acá hay que vaciar todo, saquemos todo. Claro. Ahora, si eventualmente es cierto que se llevaron la plata, ahora hay que ver dónde está. Eso es un dato no menor. Por eso yo digo que la justicia cree que se podrían haber vaciado no solamente las cajas fuertes, sino también los cajones con documentación. De hecho, tengo algunas fotos. Hay una en particular de una caja fuerte que van a ver cómo la tuvieron que romper. Y bueno, se encontraron con que básicamente no había nada. No, interior. Vacía. Esta es más documentación a la cual pudimos acceder. Esto es el resultado de los allanamientos en Surfinanzas. Fíjate vos cómo, bueno, la tuvieron que romper porque no la podían abrir. Esa es la caja fuerte original, después cómo quedó y no encontraron absolutamente nada. Esta es el interior, entiendo yo, de la sede central de Surfinanzas. Ahora van a ver exactamente estos tipo caja de seguridad, ¿no? Caja de seguridad. Algunas de ellas me contaban absolutamente vacías. Mirá esos muebles abiertos. Así estaban, ¿eh? Así estaban antes de que haga el allanamiento la policía. Así estaban. Entonces, ahora, si no tenían plata, ¿cómo operaban las financieras? Por eso. Bueno, es una muy buena pregunta que por ahora no tiene respuesta. Pero bueno, esto así se encontró. Es la fotografía que toma la Policía Federal. Y uno dice, bueno, me parece que acá se podrían haber llevado algo, no lo sé. Repito, lo pongo en potencia porque todavía no está confirmado. Pero bueno, estos son nuevos datos y nuevas fotos que estamos aportando de cómo se encontró Surfinanzas al momento del allanamiento, que recuerden ustedes, lo que está investigando la justicia es, por un lado, Surfinanzas y su vínculo con el fútbol. Yo te digo, atención a lo que va a salir en los próximos días. Préstamos a clubes que se devolvían con derechos de televisación, préstamos a clubes que se devolvían con derechos de marketing. Es decir, Vallejo te ayudaba, pero después lo que vos le tenías que pagar era muy alto. Mucho más de lo que te daba. Claro, con intereses usurarios, ¿no? Esos son los clubes investigados: Racing, Temperley, Brown de Adrogué, Victoriano Arenas, por supuesto el Club Atlético Morón, Platense, San Lorenzo, Banfield e Independiente, entre otros. En su camiseta ahora. Epa. No solamente porque Surfinanzas era sponsor de muchos de estos clubes, sino, repito, por este dato, por la asistencia financiera que les daba y cómo después los clubes devolvían la plata. Que además prácticamente tenía el monopolio, ¿no?, de esa asistencia financiera, porque, digamos, la AFA le decía, es con ellos. Es lo que se está investigando y es lo que se va a investigar. A ver, hay una sospecha en la justicia de que en rigor no es que llegaban a Surfinanzas porque era una buena financiera, sino porque alguien desde arriba les decía, tenés que ir con Vallejo, tenés que ir con Surfinanzas. Así que vamos a repasar ahora incluso las medidas de la justicia en el marco de esta causa, que es, básicamente, congelar las cuentas de los monotributistas falsos que habrían operado a través de Surfinanzas. Por lo menos que no siga comprando Porsche, ¿no?, esta señora. Pero vos te acordás, Guada, que la semana pasada contamos el caso Ignacio M., un chico monotributista categoría A, creo, categoría C, que movió 87 mil millones de pesos a través de Surfinanzas. Que nos cuenten cómo hicieron, porque bueno, yo también quiero ser monotributista así. Se levantó el secreto fiscal y bancario sobre San Lorenzo, Surfinanzas, Graciela Beatriz Vallejo, Maximiliano Ariel Vallejo y María Fernanda Sena Argis, el entorno familiar más cercano al dueño de Surfinanzas. Lo que, por supuesto, como ocurrió en el caso de la denuncia de la coalición cívica, ahora la justicia también está haciendo un perfil económico y financiero de estas personas para ver cómo pudieron operar. Acá vos tenés un grupo de empresas supuestamente falsas que operaban y movían millones y millones a través de Surfinanzas. Tenés a un grupo de monotributistas supuestamente truchos que movieron miles de millones de pesos a través de Surfinanzas, y tenés el capítulo clubes. O sea, Vallejo te ayudaba, pero después lo que vos le tenías que devolver era muchísimo más. Eso también se está investigando. Bueno, y detrás siempre aparece el nombre de Chiquitapia. ¿Cómo está la imagen de Chiquitapia, Jorge? La imagen de Chiquitapia es horrible. Horrible, absolutamente horrible. Medimos en la última encuesta que publicamos hace unos días
la percepción de la opinión pública respecto de la corrupción en el fútbol argentino y es enorme, Guada. ¿Sabés que solamente 8% de los argentinos cree que en el fútbol no hay corrupción? El resto cree que hay muchísima corrupción o cree que hay algo... 92% de los argentinos cree que hay corrupción. Claro. Que ya es endémico también. Claro. ¿no? O sea, Bueno, sí, claramente. Y después cuando pedimos una palabra para definir a Chiquitapia, obviamente todas las palabras dicen lo mismo, no tienen que ver con mafia, con corrupción y demás. De modo tal que queda sembrada una pregunta: si los argentinos no creemos en lo que pasa en el fútbol y tampoco creemos en por lo menos en las personas que componen la institución, ¿qué vemos cuando vemos fútbol por televisión? Claro. ¿No? Es como si fuéramos los niños cuando ven titanes en el ring, ¿viste? Que creen que realmente se pegan. Cuando entendés un partido... ¿Que no se pegan? Me parece que no, hasta donde yo entiendo no. De chico creía claro, que sí. hasta Ahora dónde los partidos no están arreglados. ¿Y realmente te calienta que uno va a ganar y que otro va a perder? Claro, es una buena pregunta. Y decíamos... El nuevo himno es Chiquitapia Botón. Antes se cantaba Muchachos. Ahora lo están cantando en todos lados. La grieta se salda con Chiquitapia Botón. Todos los clubes están todos juntos cantando Chiquitapia Botón. Lo están cantando, pero también sigue teniendo mucho apoyo, ¿no? Porque también están todos en el mismo circuito. Chiquitapia, que además también es empleado público, con lo cual él también estaba obligado a presentar su declaración jurada y una declaración jurada fidedigna, cosa que por supuesto no ocurrió en los últimos años, y que es el presidente del SEAMSE, quien hace el tratamiento de los residuos en la provincia de Buenos Aires. Y vos, Leila, estuviste en González Catán, en el SEAMSE de González Catán. El SEAMSE más conocido, más. Sí, se ocupa de la recolección y tratamiento de Capital Federal y algunos municipios de Lambas, La Matanza, Quilmes, Lomas, San Martín. Estuvimos en el SEAMSE de González Catán, La Matanza, y te puedo decir que realmente me asombré en función de lo mal gestionado que están los residuos sólidos urbanos en ese complejo ambiental, ¿no? Sepamos que ahí únicamente van a parar los residuos de La Matanza, aproximadamente recibe 60.000 toneladas por mes. La Matanza genera muchos más residuos. ¿Y por qué, te digo, Espinosa no manda a todos los camiones a depositar en el SEAMSE? Porque tiene que pagar el municipio cada vez que entra un camioncito y se paga por toneladas, entonces Espinosa los va revoleando en todos los microbasureros a cielo abierto que hay. La celda de disposición final en donde van a parar los residuos que no son... ni áridos ni sólidos, ni aquellos que sirven para recuperar, está totalmente... sobrepasada en su capacidad. O sea, ¿deberían de haber construido una nueva celda de disposición final? Sí, no lo han hecho. Y algo más grave aún, la pileta de líquidos lixiviados, el líquido lixiviado es el líquido que emana el residuo una vez que se va descomponiendo, no está operativa, no está funcionando. ¿Y dónde va a parar todo ese líquido? Las napas. A las napas y al arroyo Morales. Está totalmente contaminado. Las aguas subterráneas, el suelo, el aire. Hay un montón de vecinos de González Catán que sufren enfermedades respiratorias, cutáneas, y todos miran para otro lado. ¿Y qué querés? Pero Chiqui estaba en Mónaco, no podía ocuparse. No se ocupa el basurero. Ahí estamos viendo imágenes para entender, porque además no es un tema menor, ¿no? Todo lo que no se haga correctamente en términos de residuos es contaminación de mañana para todos. Ahí, ¿no? Totalmente. Tenés un tema, vos Leila estuviste ahí, en verdad lo de SEAMSE es un escándalo porque es la tecnología más vieja, más vetusta que hay para procesar residuos, que es básicamente tirarlos en un campo, taparlo con más residuos con tierra. Esperar. La verdad que no le están colocando tampoco los tubos de venteo, por los tubos de venteo salen todos los gases de los residuos, entonces contaminación pura. ¿Y qué puede pasar? Puede implosionar, ¿entendés? Por la gran cantidad de gases que emana el residuo maltratado y en descomposición. Lo único que hacen es revolean los residuos y le van tirando tierra arriba. Básicamente. Pero es barato. Iñaki, la misma dinámica de trabajo que Insaurralde, digamos, lo veíamos pelotudeando en el Mediterráneo mientras teníamos a un montón de gente con un... Cobra 18 millones por mes, ¿no? Lo contó Lucas la semana pasada por el SEAMSE. Siempre escucho lo mismo. Escucho que a través de denuncias de distintas personas que no son integrantes de la justicia se avanza en distintas causas. ¿Qué está haciendo la justicia? O sea, ¿en qué momento la justicia se pone a trabajar y vamos a tener alguna causa que vamos a festejar que fue de oficio? ¿O cuándo lo van a remover del cargo por el incumplimiento de los deberes de funcionario público? Yo no termino de entenderlo realmente. Mañana voy a presentar una ley de acceso a información porque el SEAMSE tiene que tener un funcionamiento de su directorio. Claro. El directorio tiene que tener reuniones
O sea, voy a pedir por ley de 104 de la ciudad. Nosotros, son lo obligatorias hemos las hecho y reuniones. estoy esperando me respondan, no me respondieron. ¿Cuántas Entonces, reuniones de directorios hicieron vamos a en meter el año? amparo ¿Quiénes? para que nos respondan, porque suelen no responder al igual Creo que lo contamos la semana pasada, pero tiene mucho poder realmente Chiqui. Yo creo que hemos contado el 30% de toda la basura que genera la ciudad, que son 2.000 toneladas por día, van hacia AMSE. Si él se enojara, puede hacer un lío terrible con los residuos de la ciudad. Bueno, pero ahí radica parte de su poder, ¿Qué te justamente parece? el poder Y lo de mismo con fuego los municipios, obvio. que tienen Claro. el gremio de los camioneros y el tratamiento de los residuos, Claro. justamente porque te paran una ciudad. Por ejemplo, te hacen un desastre si no recolectan la Desastre basura sanitario, 3 días, porque ¿no? no es que la ciudad guarda basura, puede Exacto. tener 48 horas como máximo. La basura que se genera se manda hacia AMSE todos los días. Entonces, Lo ahí radica el poder. contábamos, típico de la mafia italiana. Bueno, hay un caso emblemático en Nápoles, justamente, oposición a un cambio de gobierno en Nápoles que no les pagaba el fee que les pagaban antes mensualmente a la mafia, le dejaron de recolectar la basura, terminó siendo un gran basural la ciudad y bueno, y terminan... Hasta el que no quiere transar termina transando, ¿no? Por este Sí, por poder el de poder fuego de que fuego tienen. Sí, el año pasado en la ciudad de Buenos Aires no quisieron tapar de basura. Yo denuncié penalmente. Ocurrió a Pablo apenas, Moyano. apenas asumió Jorge Macri en la sí. ciudad de Buenos Claro. Aires, ¿se acuerdan? Esa El eran- olor a eran pis que recolectores. veía la Sí. reta. Además, yo tengo presentada la ley antimoyano, la semana pasada no salió por un voto, pero te voy a insistir. Sí, bueno, todo tiene que ver, ¿no? Con los Moyano y los Tapia de la vida, ¿eh? Es increíble. La pregunta es siempre, ¿dónde estuvo la justicia y dónde estuvieron los organismos contralores todos estos años? Porque esto no ocurrió de un año para el otro, ¿no? Claro, esto viene ocurriendo hace décadas. Un sistema que funciona así hace Exacto. mucho tiempo. El Es punto un- final... Es perdón, un sistema, sí. Guada, el ¿Por punto qué? final es tratar de entender dónde está la opinión pública para las dos partes que tienen que conflictuar, ¿no? Es decir, los políticos tienen miedo de que frente a este conflicto la opinión pública en algún momento tuerza hacia la criminalidad, ¿no? Y diga, che, yo quiero un político que pueda solucionar esto. Entonces levantás el teléfono del chiquitapio, de la basura, qué sé yo, y transás de vuelta. Ahora, si la opinión pública está dispuesta a romper ese cerco, es decir, a bancarse una semana de basura en la calle, entonces el otro no tiene ningún poder de extorsión. El punto lo sigue teniendo la opinión pública, Guada. Es cierto. Puedo una guada, perdón, para Sí. Facundo, respecto de la casa y de todas las denuncias que están haciendo. Mañana, entonces, importante, amplían la denuncia, Sí, con el tema de los incorporan tema autos. Auto y helipuerto. El El helipuerto helipuerto. clandestino. El helipuerto. O sea, es una cosa increíble. No sé, si a vos te ¿Está regalan un confirmado helipuerto... que es clandestino? Sí, porque Lo hicimos habían el pedido... desmentido, ¿no? ¿Alguien lo había desmentido? ¿Puede hicimos ser? el pedido de registro Creo de habilitados que de... Dalbón dice que no es así. Claro, hicieron Ah, el pedido Dalbón. a ANAC, ¿no? Bueno, El pedido respetable. formal, digamos, para Hicimos que el pedido ANAC formal que diga- diga cuántos helipuertos privados había habilitados y ese no figura. Básicamente, o sea, vos querés, te regalan un helicóptero para tu cumpleaños, querés que encantaría. Sí, sí, en el sí. patio de tu casa estacionarlo, tenés que ir a Tenés que ANAC habilitar. Bueno, y presentarlo de las cosas Es como importante corresponde. también que hoy en día tenemos consigna policial en la casa que lo dispuso el Sí, juez federal el Daniel viernes, desde el Rafecas, viernes. además de todas las medidas que tomó. Desde Sí, el viernes poco está tarde. controlando... Un poco tarde. Sí, ¿De acuerdo? bueno, a veces... Pasaron 15 días. No es para... Acá cada uno, por supuesto, puede opinar lo que quiera. A veces, lamentablemente, la justicia tiene, digamos, trámites que son muy lentos y más allá de que un juez quiera tomar una medida, necesita esperar algunas Sí, yo cuestiones. No estoy creo que defendiendo a... va a ser como Rafecas, la claro. financiera, van a abrir el... Pero bueno, no va a venir ningún cuando auto. El tiempo de la justicia no termina... Cuando Están quieren actuar rápido lo hacen y lo Además. hemos visto Pero en sabés otras también, causas. pero sabés también que por ahí Rafecas podría haber dicho no, que defina la Cámara y yo mientras tanto no tomo Eso es ninguna verdad. medida y tomó un montón de medidas. Bueno, Eso vamos a ¿Y darle eso la es bueno o derecha. malo? Porque después no te recusan por haber tomado medidas. No, mira, él hasta que la Cámara defina quién se queda con la causa, él va a seguir esperando la respuesta y tomando medidas. O sea, él ahora es el juez a cargo del caso. Exacto. Lleva todo, sí. Bien. Hablando de poder de fuego, mañana ATE, Sindicato de los Empleados Estatales, va a hacer paro a partir de las 11 de la mañana, paro con movilización en contra de la reforma laboral. Tenemos el borrador de esta reforma. A ver, ¿cuáles son los principales puntos, Bruno? Bueno, a ver, ahí, esto por supuesto mañana se va a terminar de confirmar. Recuerden ustedes que estuvo dando vuelta, creo que todos lo recibimos, un documento de 109 páginas Sí. con cada uno de los puntos. Estos son algunos de los puntos que figuran allí. Fondo de asistencia laboral. Mira, vamos rápido porque quiero ir a la cuestión, me parece que es lo que más se va a discutir, que es esto, bueno, esto es interesante, lo hablábamos con Aguiar. Convenio por empresa por sobre convenio por actividad. Lo que busca el gobierno es que el convenio por actividad sea un piso Claro. para no terminar matando a las pymes y que después los gremios se puedan sentar con las grandes empresas y sacarle más dinero para sus trabajadores.
Obviamente cada uno lo ve desde su punto de vista. Aguiar entiende que eso es atar a todos digamos, al convenio por empresa y no por actividad. Y recordemos, chicos, que esto es a partir de ahora, no rige para atrás. Todos nosotros no estamos afectados por esto. No, es para los nuevos laburantes. No, para el y futuro. aparte, esto recién va a estar entrando claro. al Senado, se tiene que discutir, tiene que aprobarse, Sí, digamos. pero como toda ley, si se aprueba, cosa que creo que va a pasar, no es retroactivo, es para adelante. Todo lo que tenga el laburo no va a ser afectado. No cambia absolutamente nada. Banco de Hora, rapidito, permite compensar las horas extraordinarias del trabajador, que es lo que estamos viendo, con francos compensatorios en lugar de pagar las horas extras. Es una posibilidad, el empresario lo puede decidir, definir. Fraccionamiento de las vacaciones hasta 7 días es otro punto. Y me parece que, creo que lo que sigue es, no importa, yo lo digo, indemnización. Me parece que ahí va a ser la cuestión de va a haber un punto. Digamos, ahí va a haber Yo creo que el tema paritarias y el tema de indemnizaciones son, creo que los dos puntos. En el proyecto, supuestamente, esperemos a mañana a ver si se confirma, no se va a incorporar en el cálculo de indemnizaciones las vacaciones y el aguinaldo. Y eso, obviamente, a la hora de hacer la liquidación final, haría un número mucho más chico. Claro. Si eso se confirma, seguramente va a traer mucha discusión con los gremios. Rápido, Iñaki, vos como representante de la juventud en esta mesa. Yo me quedo con que este tipo ya no representa a los trabajadores que tiene la Argentina. Lo que dijo recién Lucas, que esta es una reforma que es para adelante, digamos. Quien conoce un mínimo de legislación en la Argentina sabe que no se puede ser retroactivo con el sentido de la norma. Y también el hecho de entender que un sistema que tiene 50% de empleados en la informalidad es un sistema que está quebrado y que hay que cambiarlo. Y como si esto fuera poco, me quiero quedar con una cosa más, que es que este tipo representa, inclusive en esa poca porción de trabajadores que representa, a trabajadores que no son para nada los que mencionó hoy. Todos los enfermeros, todos los médicos, todos los policías, todos los bomberos, mañana van a estar en sus puestos de trabajo y este tipo va a estar arruinándole la vida a otro poco grupo de personas que va a estar intentando llegar a su puesto de trabajo. Con lo cual termina siendo, digamos, siempre lo mismo, ¿no? Ante un texto que no conoce, la negativa, porque está presentada por un gobierno que no le da... Antes de irnos, solidaridad con Iñaki, que no lo llevaron a Oslo, ¿no? Que no llevó Javier a Oslo, solidaridad total. Pobre, lo bajaron del avión, decís. Leila, ya cerramos, nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero a ver, respecto a Aguiar, él representa lo que es la verdadera casta y no representa al trabajador estatal, aquel que se esfuerza, que labura y que han sostenido y que generan el trabajo técnico que es transversal a las diferentes gestiones gubernamentales. Y en función de la ley, nos debíamos como sociedad una modernización en este campo. Estábamos con una ley laboral que era obsoleta, que era vieja, que después en determinados juicios tenían que empezar a hacer rompecabezas porque no sabían qué figura aplicar. Y van a ganar los trabajadores y van a ganar los empresarios. A ver, hay que contener a las pymes, darle esos paquetes fiscales para que puedan contratar formalmente al laburante. Se va a reducir la tasa de informalidad. Y era algo que nos debíamos como argentinos, ¿no? Esperemos. Bueno, muchísimas gracias, Leila. Gracias, Facundo. Bueno, mañana nueva denuncia, ampliación de denuncia. Perfecto. Bueno, vamos a seguir de cerca el tema. Nos vamos a una pausa. Se quedan, chicos, ¿no? Nos quedamos para el pase. Sí, por supuesto. Ya venimos. Hola, Guada, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de la misma forma en que de un lado estás vos y del otro lado de la pantalla estoy yo, también podríamos decir que de un lado tenemos AFA Selección y del otro AFA Corrupción. Claro. Y ustedes vienen mostrando, Bruno, apareció una nueva mansión mientras ya el juez dispuso que están vigilando la mansión de la que todos hablamos, inventariándola para que no saquen eventualmente nada, porque después hay que investigar y tocaste la escena, entre comillas, del crimen. ¿Qué sentido tiene? Sí, bueno, 15 días vaciando estuvieron, lo han mostrado los propios vecinos, ¿no? Que sacaron fotos y filmaron, bueno, hasta que el viernes tomaron esas medidas. Y sí, Bruno contó acá también el viernes, esta nueva mansión también en Pilar, en otro barrio, y un poco más chica, pero también con características de mucho lujo. Y todo a nombre de esta empresa, ¿no? Mira, lo explico muy simple esta historia. Ustedes saben, la coalición cívica denunció una empresa, que es Real Central SRL. Esa empresa
es la dueña de la primera mansión que todos vimos, la mansión supuestamente atribuida a Tapia y a Tobillino. Bueno, esa empresa, Real Central SRL, también figura como propietaria de otra casa en otro country, una casa importante en el country Aires Plaza, también en Pilar. Accedimos a la documentación de las expensas y hoy agregamos un dato nuevo, que es que las expensas, cuando uno las revisa hoy, a noviembre del 25, están a nombre de Real Central SRL. Pero si te vas un poquito atrás en el tiempo, en 2022, llegaban a nombre de otra empresa que se llama Wika SAS. Wika SAS con doble C. ¿Sabés quiénes eran parte de esa empresa en 2022? María Florencia Sartirana, exsecretaria de Finanzas de AFA. Muy cercana a Tobillino, ¿no? Muy cercana, dicen, a Tobillino. Y Juan Pablo Bacon, o Bacon, todavía no sé bien cómo se pronuncia, que atención a este nombre, porque a mí me dicen que sería un personaje clave en esta historia, también ocupó un cargo en AFA. Es decir, todos los caminos, de alguna manera, en las propiedades vinculadas a Real Central, conducirían a AFA. Y no te olvides, Diego, Claudio, que la semana pasada también contábamos el viernes que esta empresa es dueña de 59 autos de lujo, que todos coinciden con el video y las imágenes que vimos de esos autos que supuestamente están dentro de la casa. Bueno, y con el dato, ¿no? Que también se conoció por estas horas de que Conte, la jubilada monotributista social, el mismo 26 de noviembre, cuando se presentó la denuncia y explotó el tema en los medios, estaba comprando su segundo Porsche del año, ¿no? ¿Pero en más de $300.000. ¿Por qué discriminás? ¿Por qué una señora retirada no puede tener 2 Porsche? Monotributista social. Pero y tiene 2 Porsche. Está muy bien. Ahora, vamos a hablar en serio de algo. Sí. Vamos a desnaturalizar una cuestión. Contéstenme lo que puedan, lo que sepan. Estamos hablando de un tramo, que es el tramo de entra dinero, un lavarropas, el lavarropas lava, hace su ciclo, centrifuga y cuelga la ropa limpia. La ropa limpia es propiedades, autos, caballos, perros y loros. Muy bien. Quiero hablar de este tramo. ¿De dónde proviene esa plata que entra en el lavarropas? Qué buena pregunta. Bueno, eso es lo que tiene que investigar la justicia. Una gran parte, el origen del lavado. Seguro tiene que ver con la plata sucia de la política, ¿no? Porque acá todavía no empezaron a saltar los nombres, pero también hay ciertos caminos que conducen a políticos importantes. Chicos, que estando Claudio acá, es una falta de respeto que yo diga esto, pero en general lo que se conoce como delito precedente, el delito previo al lavado, es muy difícil de comprobar. De haber muy pocos casos en la historia argentina. Claro. Pero ¿por qué está, para la barrera anti cartas documento? ¿Estarían estos personajes que estamos mencionando ellos manejando el centrifugado? No sabemos, por lo menos a priori, la sospecha es que está aquí. ¿Por qué ellos, si viene de la política, o viene del fútbol, plata? A priori Diego, la denuncia de la coalición cívica lo que te dice es, Luciano Pantano tenía un cargo en AFA. Ponte es su madre, es una jubilada monotributista social. Ellos te dicen, ahí vos tenés una conexión con la AFA directa. Hay que investigarlos porque nosotros entendemos que son testaferros de personas que mueven mucha plata y que son los verdaderos dueños de la casa de Pilar, de la otra mansión de Pilar y de todos los autos. Digo, ahí le doy pie a Claudio. Pero a priori, vos lo que ves acá es que estas dos personas no tienen capacidad alguna para poder comprar todo eso. Por eso el juez Daniel Rafecas pidió todas las medidas que pidió para hacer un perfil económico y financiero de estas personas, ver de dónde sacan la plata. Y ellos lo que dicen es, mirá, están ligadas a la AFA. Bueno, hay que investigar si no son testaferros. Es la punta del iceberg, porque si la justicia empieza a tirar un poquito de la piola, se va a encontrar con nombres pesados de la política, de la piola, por ejemplo, de Surfinanzas, ¿no? Se va a encontrar con gente muy conocida de la política. Es que Surfinanzas, eventualmente, según investiga la justicia también, en Lomas de Zamora, en la justicia federal, es un hub de lavado. Eso. Sería un hub de lavado de distintos orígenes. Cuando vos llegás a bienes finales como son el mansión esta árabe de Pilar, los 500.000 autos, los caballos, el helicóptero y toda la historia, ya son bienes que vos podés decir, primer paso, le corresponden a las personas que están bajo las cuales está a su nombre. No, aparentemente hay una incoherencia entre la capacidad
económica de esas personas y los bienes que patrimonio. tienen. Segundo, si esas personas no son los verdaderos dueños, son testaferros de un tercero, eventualmente sí. ¿A quién veían los vecinos todos los días ahí y quién dijo Daniel Angelici que vivía ahí? Bueno, parece que hay testimonio que era Pablo Tobillino. ¿Habrá alguna relación? Y después el testaferro del testaferro, ¿de dónde? ¿no? Y ahí viene el final de todo. ¿Dónde saca la plata el real dueño, si fuera Tobillino o García o quien Pero fuere? yo voy o el ahí. señor Tapia o Viene el de señor amistoso, Pérez. viene del fútbol, viene que le pagan Bueno. a la selección por presentarse en determinado país. Viene del y de fútbol, ahí sale viene un de la dinero. política. Lo que vos tenés en otra punta de ese circuito que dijiste es ingresos en AFA que no están discriminados. Contaba acá Luciana el viernes de todos estos miles de dólares, millones de dólares que están en los balances como si fueran otros, Tal cual. etcétera. Entonces hay un ingreso y después Claro. te voy a ser sincero, todos los penales, los partidos que no es inexplicable, vos te pensás que eso es gratis. Lu, Pero no Sí, seamos hay estúpidos. hay una especie de cadena de valor, ¿no? De la corrupción. El origen, que es lo más difícil, es lo más enterrado, lo más difícil de detectar, el origen de los fondos. Hoy en día en el mundo es la corrupción política, en el caso del fútbol, el narcotráfico, es decir, ¿de dónde vienen esos dineros? Todavía, es decir, recorrer hacia atrás esa cadena le va a llevar tiempo a la justicia y como bien reconstruía Claudio, el primer dato más obvio es esta punta del iceberg hacia atrás, ¿no? Los contactos que pueda tener con la AFA, porque Pantano y su madre son personas que han tenido contacto con la AFA a lo largo de estos últimos años. Entonces ahí se instala la pregunta, ¿cuánto le va a llevar eso a la justicia? No lo sabemos. Ahora, lo interesante es que tampoco decae el tema. Todas las semanas hay novedades, no hay posibilidad de frenarlo. Sí. pero tampoco, además, ¿no? pero mientras Mañana hay eso ampliación sucede, de claro, denuncia. Mañana. Contalo, Bruno. Sí, mañana la coalición cívica va a hacer una ampliación de denuncia donde va a incorporar la casa que mostramos el viernes y hoy acá como patrimonio de Real Central, también para que se investigue cómo se compró, va a incorporar los 120 autos entre titular actual e histórico de Real Central, porque actualmente Real Central es dueña de 59 autos, pero si vos vas a 2023, 2022 Claro, y 2021, en total hubo compró un movimiento montón por más. 120, En claro. total eran 120 y va a aportar también otros datos que le fueron llegando en estos últimos Pero días. esperen, vean, y eso se va a presentar a la justicia. Esto es una parte de lo que estamos conversando que tiene que ver con la denuncia de hipotética corrupción, lavado, etcétera. En un mundo paralelo, que no es paralelo, Chiqui Tapia viaja a Estados Unidos y lo que uno observa de afuera es nadie huyó de él. Más o menos. Bueno, Diego. algunos sí. Esperá, déjenme. Algunos sí, él quería Yo la no foto lo vi con Messi, no mancha la tuvo. venenosa que le huyeran, ¿eh? No, hubo Tuvo un una lobista foto con Scaloni. en Mar-a-Lago. Por eso. Yo pienso que él... Messi, La foto con Scaloni es esa selfie, ¿no? ¿A esa te referís, Diego? Bueno, está bien. La selfie en la platea del lugar donde se hizo el sorteo el viernes, ¿no? Vos mirá las Sí. caras nada más. No parece una foto muy institucional. Hay quienes dicen, a mí no me consta, pero hay quienes dicen que con Messi se juntó, que fue una decisión. lo dice la sacar AFA. foto. Con Es la default, ¿no? versión, digamos, de pero la a mí no AFA me que consta. hubo reunión, pero que no hubo foto. Que fue Pero una decisión en el marco de todo esto de no involucrar a Messi. Y no quisieron sacarse cuidar a una Messi, foto. es Lo quisieron espectacular. cuidar, sí. ¿no? Bueno, es un súper dato que haya habido reunión y no foto, ¿no? sí, no está confirmado porque es la versión de la AFA, ¿no? También. lo sé, no lo Pero, puedo asegurar. pero digamos, si Messi, suponete que Messi hubiera dicho, nos reunimos, pero no me quemé, no me hagas salir en una foto. La cosa es que ahora. cada vez ¿Y que qué te estaba a parece? Ese menos es de... un dato, vamos a decir, ese es un dato fuerte. Por lo menos un pequeño, medio grado de separación, vos ves. Desencillemos hasta que salga el sol, digamos. Veamos. Pero Diego, ahí a ver, ves algo. Debe ser incómodo. Cuando Pero- vos hablás con algún dirigente del fútbol, te dicen que a Messi no le causa, yo no sé si será verdad, infiero que sí, que no le causa mucha gracia todo esto, porque volvemos a lo mismo. Cualquiera que entrevista a Messi, le tiene que preguntar por esto. Obvio. Y va a tener que hablar de este tema. Sacarse una foto con el Chiqui Tapia en medio de todo este lío no, no le sería- debe causar gracia. No, es otra molesto para Messi. Porque aparte Obviamente. Chiqui Tapia hizo todo en base a agarrarse de Messi, de Scaloni, de ¿Qué te Paul parece? y de 2, 3 más. Se abrazó Te va a dar así 50 como si fotos fuera tomando mate. el salvavidas del Titanic. Pero a la vez
también hay una gratitud con Tapia que los bancó a todos ellos cuando había poca confianza en ese plantel, en ese técnico, etcétera. Ahí son fieles los jugadores. Pero una cosa no justifica la otra, ¿no? Por supuesto, pero ahí vemos esa tensión que hay entre lo deportivo, las lealtades de aquel momento y este presente, estas acusaciones contra Tapia. También habrá que ver cómo evoluciona la causa. Me parece que en algún momento, si la causa se agravan las pruebas y se empieza a pensar en este delito precedente, bueno, ahí la cercanía con Tapia se va a volver todavía mucho más tóxica, ¿no? No, y bueno, y está también la gran incógnita, perdón que insista con el tema, esto es la punta del iceberg, esto es un sistema de corrupción estructural de donde forma parte absolutamente innegable la política, y hay que ver si tienen la voluntad justamente la política de llegar al fondo de la cuestión. Si empiezan a tirar de las financieras que brotaron en el conurbano, sobre todo en el conurbano de la zona sur, en los años del gobierno de Alberto Fernández, en los años en donde Sergio Massa fue ministro de Economía, en los años en donde algunos pocos podían acceder al dólar oficial y hicieron unos grandes negocios con simulación de importaciones y el dólar blue. Si tiran de esos piolines, de los pichirilos de la vida, de los auques de la vida... Así que si va a avanzar la causa en función de todo esto. ¿Vos te acordás que Cristina decía no se hagan los rulos? ¿Cuánto rulo hicieron la AFA, ahí? o sea, el fútbol no es... hicieron financiero ahí? Pero esperen, hoy vamos a tener el programa, escucha, Claudio. Claro, fuente número 1 tenemos de esto. ¿Quién va a estar en el programa? Va a ser muy interesante escucharla, Claudio. ¿Quién está? Alicia López es la ex titular de la UIF y fue, recuerdan ustedes, la investigadora auxiliar de la justicia cuando empezó el caso Fútbol para Todos, la que descubrió toda la red de cuevas. Ahora quedó todo impune el viernes, porque el juicio quedó en nada, pero que descubrió este camino que nosotros estamos hablando hace 10 años casi. Claro, Entonces, otro bochorno, ¿no? causa, Otro bochorno de la justicia, Fútbol para Todos, que el viernes, justo cuando estábamos todos distraídos con el sorteo, sobreseyeron a todos. Qué mensaje ese, ¿no? También. Recordemos, era como los subsidios del Estado al transporte, que las empresas se lo comían, etcétera. Acá eran subsidios a la AFA para que los clubes no sean pobres, fíjense cómo están ahora. Para sanear la finanza de los clubes. ¿Y dónde iba la plata esa? Los clubes tenían que ir a unas cuevas y decir, bueno, el cheque dice 1000 y te vas a llevar 600. Alec Tours y todo eso. Con un peaje inmenso en el camino, ¿no? Inmenso. Y bueno, y va a ser interesante. Todos sobreseídos, ¿no? Aníbal Fernández, Abel Medina, Capitanich, una vergüenza. No hubo acusación, que no estaba claro. Vamos a hablar con Alicia de eso y también de cómo es estar sentada mirándole los números a la AFA, porque ella estuvo en el marco de este proceso inspeccionando los libros, trabajando dentro de la AFA. Va a ser interesante el testimonio de cómo observó, cómo son los circuitos, cómo la recibieron, cuánto le dejaron ver, cuánto no le dejaron ver. Recordemos siempre que la AFA, a diferencia de la política, tiene el componente extra, ultra emocional de esa romantización de la que goza el fútbol. También los partidos políticos generan identidad, soy radical de alma, soy peronista, pero nada que ver en la intensidad emocional de los equipos de fútbol. Y más cuando tenés una selección campeona. Entonces, abajo de un campeonato del mundo, después del 86, cuántos años que Argentina no salía campeón, ¿quién va a querer ir a contarle las costillas? Bueno, tanto se sobregiró Tapia que ahora le están revisando con una radiografía a las costillas. Bien, en buena hora, ¿no? Además, en la encuesta que hizo Cristian Boutier en CB Consultores sobre qué pensaba la gente en relación a todo este caso, una de las preguntas tenía que ver con si esta situación de Tapia y de la AFA le hacían mal a la selección, y la inmensa mayoría, más del 60%, planteó que sí. Y ahí también dijeron ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué le afectaría a la selección? Bueno, que no le hace bien en términos de la situación, simbólicos, del peso que tiene eso. Pero también dijeron que no quieren que se meta. Más del 50% planteó que no quieren que el seleccionado, los integrantes del seleccionado opinen sobre este tema, se metan en este tema. Son carriles distintos. Exacto, son carriles distintos como dice Bruno. O sea, el desempeño deportivo si vos le desconectás esos dos mundos, le sacás el escudo que decíamos acá del Capitán América al Chiquitapia, porque Chiquitapia, sin tener de un brazo a Messi y del otro a Di María, y te digo que es la kriptonita, es otra cosa. Pero además volvemos a lo mismo.
todos estos autos, todos estos caballos, esta mansión, la otra mansión, sí es que se comprueba de quién es, de esta sociedad, etcétera, fueron comprados mientras toda la Argentina hablaba de gigantescos casos de corrupción, de la política, de Lázaro, etcétera, de lavado, de la Rosadita, de cuántos mega casos de corrupción hablamos. Entonces todos decíamos, siempre esta cosa, este análisis mezclado de decir, bueno, ahora se van a tener que cuidar más porque es tan escandaloso lo que está apareciendo que quién más se va a animar. Y bueno, mientras hablábamos de todo eso, por el costado estaban comprando autos, estaban lavando, estaban cambiando cheques con la financiera, es decir, nada detiene el circuito. Lo que pasa es que todo eso fue posiblemente en el marco de un gobierno que amparaba ese tipo de cosas. ¿No? Bien. Ahora, de hecho, hay un una cambio. de las causas contra Surfinanzas es la supuesta compra de dólar oficial para venderlo en el paralelo. Claro, el famoso claro. rulo que hablábamos recién. Pero por eso está fue increíble puntualmente investigado ahí, y eso, como dice Guada, no se hace, no lo podés hacer vos, no lo podía hacer nadie si no tenía el ok o la participación de algún político. Vos comprabas un digamos. Mercedes a dólar blue y oficial y lo vendías a dólar blue y le ganabas casi 3 veces más en algunos casos. Qué No, pena pero- que no lo hicimos, Lucas. Claro, qué pena que no tuvimos una concesionaria en ese momento y un amigo en el gobierno. Claro, necesitabas el amigo en el gobierno, sobre todo, Usted ¿no? que Pero creo que eso romantizan va a el mostrar, periodismo. también el grado de madurez de la sociedad argentina, ¿no? A ver Bueno. si el resultado deportivo justifica la corrupción, así como el roban pero hacen en la política, Ganan, ¿no? Me pero- parece que tiene sí. que haber un cambio cultural en ese Roban, Son campeones, pero pero ganan, hacen. serio. Claro, Tengo, claro. tengo a alguien para sumar. Recuerden que mañana se presenta oficialmente. Ahí en esa cancha se verán los pingos. Ese es otro partido importante, otro campeonato. La modernización laboral. Entonces vamos, Sí. si todo este cambio político, esta suma de manos en el Congreso que tiene el gobierno, se traduce concretamente en si puede pasar leyes o no. Voy a sumar a alguien al respecto. A ver, Bien, ¿me a permite? ver. Aló. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mirá Tengan el jefe de todos gabinete. ustedes un excelente lunes. Comiencen una bella semana y celebren una muy feliz Navidad. Fin, hoy se armó ¿Cómo el Navidad? Todavía arbolito. falta. Maduro, adelanta. ¿no? Falta para Navidad. Pará, el 8 Bueno, se arma. es el mes de la Navidad. No sean Chicos, tan amargos, hoy. por favor. Eso hasta Bueno. yo lo sé. Si no nos Sí, vemos, armó el feliz fin de arbolito. año El también, arbolito ¿eh? sí, pero Sí, no hoy nadie. se arma. Sí, que no se corte, hoy se arma el arbolito, fíjate vos lo poco católico que son, que no se pasan la fecha por el... No saben, Bueno, ellos no saben. ¿Te das Sí. cuenta, Adorni? por Bien. eso, estamos No, en el mes sí, de la sabíamos, Navidad, acá están ¿sí todos o los no? arbolitos ¿Que estamos armados. celebrando A ver, Pascua? ¿me dejas Sí, hacer un sí, test, Messi, Adorni? sí, ¿Y cuándo Sí. se desarma el arbolito, Luciana Vázquez? Después del 6 de El enero. 6 de enero. Ay, bueno, está bien. Después de Bien, Reyes. uno a uno. Muy Yo bien. sé, pero quería saber, ellos no saben la Excelente. entrada, puerta de salida del árbol. Bien. Bueno, en mi Bueno. casa hubo veces que se desarmó en febrero, marzo, te digo, pero Sí, bueno. quedaba ahí. Viste, Total. tarea. Le colgabas la ropa, todo. Y claro, más o menos. Ahora, ¿viste? Había que encuesta de ocuparse de consumo. desarmar. ¿Renovaron Sí. árbol? ¿Compraron árbol nuevo? ¿Tiene árbol Tengo luces que comprar, nuevas? tengo que comprar. A ver, Guada, No. ¿tiene árbol luces nuevas? No, yo como tenía 2 gatas que ya pasaron a mejor vida, viste que los gatos son medio Sí, le enemigos de encanta. los arbolitos de Le Navidad. trepan. Así que sí, como que la tradición ya un poco la fui perdiendo, pero la estoy tratando de recuperar. Bien, está la bien. estoy tratando de reactiva, Adorni, está reactivando Guadalupe el consumo. De a poco, de a poco. Bien. De a Pero acá poco, estamos claro. trabajando un Va muy feriado. de a poco. Muy bien. Sí. Consumo. Ah, bueno, de a poco, pero se reactiva. ¿Y ustedes armaron el arbolito? ¿Hicieron todo de acuerdo a la tradición? Por supuesto. Estaba viendo que en el obelisco se estaba generando algo, un evento. Sí, Aparentemente yo lo Jorge vi. Macri no para de gastar. Bueno, está bien. Bueno, estará nosotros envalentonado con compramos- que nombraron a Buenos Bueno. Aires ciudad más atractiva del mundo, ¿no? Sí, y desde que volaron los F-16, sí. Es Fue así. determinante. Es sí. verdad eso. Es así. Ahí se definió Ni todo. hablar. Tecnología de punta, ¿no? Claro. Pero bueno, tenés como bien hasta le dijo F-16. una vez le dijo Bukele al presidente Milei, a veces, chico, hay que sacudir un poco el árbol para que caigan cocos. Muy Claro. sabia frase. Sí. Se viene una linda reforma centroamericana. Imagínense lo que va a ser Centroamericana. que el otro día iba caminando por la Rosada y lo escuché a Javier que le decía Sturzenegger y Caputo
no, este boceto que me trajeron es demasiado zurdo, háganlo de nuevo. Pero bueno, era necesario. La economía no crece desde el 2011 con las recetas de los sensibles de la justicia social. Menos María Migliore y más Beltranes Briones. Fin. Está muy bien. Hay que empezar a generar nueva riqueza, no abrazarnos a la poca que nos queda. Porque además, Diego, al contribuyente ya no se le puede exprimir más. Bueno, y vean lo que pasa en algunos municipios que están subiendo a los amigos de Pilar. Claro. Sí, por eso el Colo tiene que negociar con gobernadores, intendentes, para que sean lo menos inviables posible, y Patricia tiene que luchar en el Congreso por el nuevo Código Penal y la reforma tributaria contra cierta vicepresidenta que se cree que se llevaba todo puesto. Es ahora o nunca, así que no la quieran complicar más. No hay otra manera. Nosotros solo pedimos lo que dicta el sentido común. 2 mandatos de Javito, 2 de Karina y 2 de quien les habla. Fin. ¿2 de Karina? ¿Vos decís que Karina querría ser candidata? Con eso se acaba la decadencia. Fin. 24 años. Básicamente que medio siglo. Sí. Bueno, está bien, ahí, digamos, tenés... Si estamos para pedir buenos deseos, 4 por 6 son 24 años, solo es un ciclo corto, si uno lo mira en la historia. ¿Ese es el del deseo navideño del jefe de gabinete? Bueno, ya van a salir a hacer los chistes con que Karina quiere un mandato de 3 y no de 4. Bueno. Nadie lo había pensado. No lo había pensado. Pero me adelanto para que después no troleen. Fin. Está muy bien. Bueno, ¿qué más jefe de gabinete? ¿Le gusta el nuevo rol, el nuevo puesto? Está cómodo. Me encanta, no me pudieron sacar. No, pues, nunca ¿Lo estuvo querían en duda sacar? el señor, no creo. Creían que iba a asumir la legislatura y que con eso ya no iba a tener ninguna función. Qué lejos quedó eso, ¿no? Lo de la lejos legislatura. quedó, ¿no? ¿Te acordás las elecciones de la ciudad? Puf. Qué bárbaro. Pensar que fue todo este año. Pasó una vida. Sí. ¿Te acordás de Esper? También. Uy, te acordás de Spert. Bueno, viste que todo tiene que ver con todo. Yo sé Viste que Esper pidió declarar. Así el socio de Fred Machado también está relacionado con el avión que usó Chiquitapia. Viste, todo tiene que ver con todo. Bueno, ahí está, el Chiquitapia. Está. Ahí tenés la respuesta, Guada. Fue el Chiquitapia. Fin. Bien. Fin. Bueno, Adorni, gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes por la buena onda. Bien. Adiós. Gracias. Tiene que acostarse temprano, ¿no? Jefe de gabinete, me imagino, con muchas responsabilidades. Sí. Bueno, gran programa, ¿eh? Muy interesante. Gracias, el testimonio de la exfuncionaria de la UIF. A ver, ya mismo vamos a hablar con explique ella. qué pasó, ¿no? Sí, y va a ser fuerte. Yo ya hablé atrás de cámara un poco y no se la pierdan porque tiene mucho para decir. Gracias, Guada. Hasta mañana. Muy interesante, chicos. Hasta mañana.